El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio, pero yo les digo: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí; cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos recorriendo este hermoso primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, este capítulo 5. Y luego de haber visto las bienaventuranzas, luego de haber visto el tema de la sal y de la luz que veíamos el domingo pasado, ahora el Señor da como una vueltita más de tuerca y nos explica qué es lo que significa o hacia dónde Él está apuntando. Fíjense que Él lo dice muy claramente: yo no vine a abolir ninguno de los preceptos. El cielo y la tierra pasarán antes de que deje de cumplirse una sola coma de la ley. Es decir, la ley, los 10 mandamientos, la ley del Señor, está para cumplirse entera, completa, sin dejar pasar ni siquiera una coma. Y para eso el Señor nos marca el camino de las bienaventuranzas.
Pero paralelamente a eso, nos está marcando otra cosa que es sumamente importante y a la que hacía referencia en la primera lectura, el libro del Eclesiástico, cuando nos dice que el mundo está regido por la sabiduría de Dios. Es decir, la ley de Dios, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, así hablando en pocas palabras, es fruto de la sabiduría de Dios, porque el mundo está dirigido por la sabiduría de Dios. Entonces, no podemos quedarnos en el texto frío de la ley, sino que tenemos que adentrarnos en el espíritu de la ley. Por eso el Señor, cuando nos habla de que la ley se va a cumplir en plenitud, nos está hablando de adentrarnos en el espíritu de la ley y buscar el cumplimiento de la ley en su plenitud. Por eso es que no podemos quedarnos solamente en el texto frío de la ley. Entonces, desearle el mal a alguien es ya matarlo en el corazón de la persona. Yo en mi corazón lo estoy matando deseándole mal a alguien. O en mi corazón lo estoy matando al insultarlo, al degradarlo, al difamarlo. Entonces, el espíritu de la ley, el espíritu del no matarás, me tiene que llevar a abstenerme también de esas cosas, de esas conductas. La ley del Señor nos dice: no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio. Pero si ya en mi corazón estoy deseando a otra persona y la estoy deseando con ludibria, evidentemente ya estoy cometiendo adulterio en mi corazón, o ya estoy pecando de fornicación en mi corazón. Si a mí me gusta mucho un determinado objeto y deseo tenerlo, de por sí no es algo malo. Pero si ese objeto pertenece a otra persona, estoy codiciando un bien ajeno. Y ya estoy cometiendo pecado en mi corazón. Es decir, adentrémonos en el espíritu de la ley y no nos quedemos en la formalidad de la letra. El problema que existía en la época de Jesús y que existe también hoy en día es que muchas veces nos quedamos en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Y pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy por la calle manejando el auto y el semáforo se pone rojo, yo freno. ¿Pero por qué freno? Muchas veces freno porque sé que hay una cámara que me puede tomar y que después me van a hacer la multa. O porque sé que puede haber un policía de tránsito que me va a detener y me va a hacer la multa por pasarle el semáforo en rojo. Y no pienso que ese semáforo en rojo está ahí para ordenar el tránsito y para hacerle un servicio a los peatones para que puedan cruzar sin mayor peligro en un determinado momento. El semáforo fue puesto para el bien común. No respetarlo es ir contra el bien común. Y el no respetarlo también tiene una pena, una sanción. Si yo respeto el semáforo en rojo por miedo a la sanción, entonces no entendí para qué sirve. Un ejemplo sencillo, muy pedestre, muy de todos los días, pero que es muy válido para entender todo este trasfondo que el Señor nos está planteando en este discurso. Un discurso que toca un montón de temas y que inclusive lo hace utilizando un estilo literario, un estilo redaccional muy típico de las lenguas semíticas, que es el de la antítesis. Y entonces algunas veces peca por exageración. Si tu ojo es ocasión de pecado, arrancátelo para poder entrar. No importa que entres tuerto al reino de los cielos, pero por lo menos entrá.
Claro, el Señor no te está pidiendo que te arranques el ojo o que te cortes la mano. El Señor lo que te está pidiendo es que te adentres en el espíritu de la ley. El Señor lo que te está pidiendo es que interiorices la ley del Señor para que en vos se haga carne. El Señor lo que te está pidiendo es que te entregues a Él con un corazón abierto y dispuesto a seguirlo. Y ese seguimiento del Señor te tiene que llevar a vivir los 10 mandamientos en el espíritu de las bienaventuranzas, como te lo marcó al principio de este discurso. Un seguimiento que tiene que ser un seguimiento alegre, no entristecido y apesadumbrado porque tengo que cumplir la ley, como pasaba muchas veces entre los maestros de la ley en Israel, que el cumplimiento de la ley se veía como una carga pesadísima y que causaba mucha pesadumbre. No, el cumplimiento de la ley tiene que ser un cumplimiento alegre, dichoso, porque sabemos que es el camino que nos lleva a la salvación. Tiene que ser un cumplimiento alegre y dichoso porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, aún en medio de las dificultades de este mundo. Un cumplimiento que tiene que sobrepasar el texto de la ley y tiene que adentrarse en el espíritu de la ley. Ese es el meollo de la cuestión. Adentrémonos en el espíritu de la ley del Señor y tengamos presente y muy en cuenta que la ley de Dios no está para ponerle cortapisas a nuestra vida, sino que la ley de Dios está para acompañarnos y guiarnos hacia la salvación. Alabado sea Jesucristo.